¿Cuándo lo concreto? Cuando me dice un neurocirujano que me tienen que operar de emergencia la columna porque dejé de sentir la pierna un día en la mañana. Me paro en la cama y me caigo porque la pierna que pongo es la derecha y estaba dormida como fantasma, pierna fantasma. Historia muy corta, voy con el neurocirujano, me hacen unas resonancias, resulta que mi columna está rota. ¿Qué es primero, Diego, la emoción o el lienzo? ¿El lienzo o la emoción? La emoción. Cuando tú pintas de afuera hacia adentro, es muy probable que te dejes engañar por esta 3D o esto que de repente quieres siempre ver bonito. Pero ahora, ¿vas a seguir trabajando en la conducción, en la actuación y en el arte? ¿O vas a pausar alguna de las actividades? Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Hoy tengo un invitado muy especial que es mi ahijado y que, bueno, lo he visto crecer como actor, como conductor, que lo hace muy, muy bien, y ahora con una grata sorpresa porque está desarrollándose en las artes. Y me parece muy interesante lo que hace. Lo extrañé en la segunda temporada en La Casa de los Famosos 2, México, pero bueno, ahorita nos va a platicar él. El Junior, el mi rey de los capos. Diego Delicia, aquí en Casa de Mar. Bienvenido, Diego. Madrinita mía, qué gusto estar contigo. Hombre, Sabes ¿cómo que estás? te adoro. Muy bien. Fíjate que ya tenía ganas de verte, de platicar, que mejor que sea en tu programa, pero ya extrañándote, porque nos convivíamos más antes. Sí, nos pero veíamos ahora más. ya las agendas son casi imposibles de cuadrar, ¿no? Pero muy bien, muy contento cerrando el año pasado, que lo bauticé como Inmejorable 2024, que ya llevo unos años bautizando mis años, el 1 de enero, para que sea como este mantra, Ajá. ¿no? Que replico durante el año. Entonces, el Inmejorable fue el pasado, y vaya que fue un añazo. Y este que está arrancando muy bien y pues dándole honor al nombre de Chingoncísimo 25, que ¿De es verdad? mi año, sí. Y en el 24, ¿por qué fue así grandioso? Pues mira, pasaron muchas cosas. Primero tuve laboralmente una agenda súper llena, ¿no? Tuvimos grabación de novela, tuvimos La Casa de los Famosos México, estrenamos un musical, School of Rock, también, que es parte de mi carrera y que amo el teatro. Pude viajar muchísimo, exposiciones en Estados Unidos, fue Nueva York, Miami, México, con esta internacional grande, con todo lo del arte, que ya te platicaré. Me fui a Islandia, que no conocía, a ver auroras boreales, fueron maravillosas. Nadé con orcas, buceé con tiburones, hice todo, madrina, hice todo. Me la pasé, gocé, disfruté y conecté mucho de nuevo con mi gente. Conecté con mi papá como nunca había conectado en 38 años. Viajamos juntos, lloramos, reímos, desenmarañamos cosas de la familia. Tuvimos ese tiempo de ¡Qué fortuna, Diego! Increíble, increíble. Que es, creo que de los highlights de mi año, ¿eh? Muy lindo. ¡Qué bueno! ¿Y luego? Y luego, pues, todo el proyecto personal, que la gente tampoco sabe mucho, porque pues lo ven nada más en redes de a poquito, pero el que mi firma en el arte plástico esté creciendo tanto, pues me involucró un cambio de casa, la apertura de una galería, el desarrollo de un proyecto más sólido. Entonces, pues, compré una nueva casa el año pasado, estamos remodelando, este año ya vamos a ver y cristalizado ese tema de la galería. Y mucho, o sea, fue mucho, fue demasiado. Y lo disfruté mucho también. O sea, creo que para mí el estar tan activo, que la gente me dice, ¿a qué hora haces todo lo que haces? Les digo, duermo poco, pero aparte lo ¿Cuántas horas duermes? como 5. No necesito más, tampoco son pocas, pero creo que las suficientes para poder dedicarme a lo que estoy haciendo, cuidarme físicamente, que creo que este año estoy recuperándome finalmente después de hace 4 años mi cirugía de columna, que me frenó por completo. Ay, Diego. Ahorita ya de nuevo estoy regresando a ese cuerpo, a ese templo que me gusta tener bien cuidado, pero bueno, hubo que mantener
la calma y ¿Cómo también la no? paciencia un rato. Y ya, pues fíjate que es muy completo, me siento como sin que suene como muy pretencioso, pero en la mejor etapa de mi vida, en el mejor momento. Agárrense, perros. Oye, Diego, yo te veía en esta serie del Junior, mi rey de los capos. ¿Te gustó hacer eso? Me encantó. Sí. Sí. Te voy a Tener contar un cómo fue. elencazo, ¿eh? Un elencazo. Jesús Ochoa, Luis Felipe Tobar, María Fernanda Yepes, Luis Fernando Peña, Alejandro Calva. Y bueno, te sigo mencionando la nómina. Freddy Germán Yo no Ortega. sé cómo, los Ortega, Era como el primer protagónico de comedia. fue mi primer protagónico de comedia. Sí. Y por eso también lo valoro mucho. Cuando me invitan a hacer esta serie, la producción la tenía Distrito Comedia, Ujú, capitaneada por Israel Haitovich. ujú. Me invitan y les digo, oye, feliz, pero es que me voy a Colombia a grabar la segunda temporada de Inseparables, que era este Inseparables. reality show de parejas. Bueno, pues ni modo, ojalá y coincidamos para la próxima. Es que hicimos el personaje pensando en ti. Y yo, pues sí, pero bueno. Pandemia. Cierran las fronteras con mi maleta hecha para Colombia. Cerrado, no hay aviones, no hay nada en sus casas. A los 2 días del toque de queda me habla Israel y me dice, ya no te vas a ningún lado. ¿Cuál es tu pero para hacer esta serie? Le dije, ninguno, güey, pues que tú puedas grabar. Claro. Y nos encerramos en una burbuja. De verdad que vaya niveles de cuidado que había. Alejandro Calva era el policía de la salud, me acuerdo perfecto. Nos regañaba a todos del cubrebocas y la careta y la chingada. Y fue en pandemia, a mitad de pandemia, que hicimos esta serie. 18 episodios divertidísimos que finalmente, ahora el 24 de febrero, salió al aire en Canal 5, en teleabierta, porque se quedó enlatada en tele de paga 2 años, ¿no? ¿O cuándo fue esto? ¿En el 19? Estamos en el 25. 4 años, no manches. Me van a ver más joven en la serie. Una disculpita, no son filtros, sí estaba yo así. Y ahora que sale en teleabierta, lo más probable es que el éxito que alcanzó en tele de paga lo alcance ahora mediáticamente y podamos grabar la segunda temporada. Esa es la idea. Esa Es la idea que todos tenemos en la cabeza. Ojalá se concrete porque es un proyecto bien divertido, Mara. La primer narcocomedia, que en realidad lo de los narcos es un pretexto dentro de esta idiosincrasia y cultura mexicana que tenemos, latinoamericana diría yo, para desarrollar una serie de eventos estúpidos, porque la serie es como en el mundo tan perfectamente equilibrado y manejado y tal de estos cárteles, pues aquí está desarrollado por puros tarados, el Junior, empezando por él, que es un mantenidazo que ni es bueno para nada y ahora le heredan el cártel. Es una serie de situaciones súper divertidas. Sí, es muy chistoso. Pero además de todos de todo lo que has hecho en actuación, haces este primer protagónico de comedia, pero ya te venías vislumbrando como conductor, Diego. De hecho, Sí. tú estuviste en la presentación del libro que De tu escribí. libro, claro. Pero porque me llamó mucho la atención que no siempre los actores pueden ser buenos conductores. En Correcto. tu caso, sí puedes manejar las dos cosas. ¿Cómo descubres esta cualidad en ti? Fíjate que en realidad todo lo que yo he descubierto que puedo o sé hacer ha sido muy empírico, es en el campo de batalla. Yo no me preparé como conductor, pero sin lugar a dudas he tenido también herramientas que me han ayudado. Canto, hago, si no doblaje, pero sí narración pues sí, como con la voz he hecho muchas cosas. Entonces sé colocar bien mi voz, tengo una buena presencia, me gusta mucho también de repente, y lo hice en tu libro y lo he hecho en algunos otros eventos, llevar como maestro de ceremonias un evento. Entonces como que ya había tenido algunas como oportunidades. Me invitan a entrar a Inseparables la primera temporada, porque en ese momento Muy Irán buena. Castillo y yo estábamos saliendo, y nos invitan como pareja al reality. Y ahí es donde digo, no hombre, no, mi vida privada es mía, estamos apenas saliendo, no sé si conozco tanto de ella como para entrarle a un programa de parejas.
Y le dije al productor, si quieres, yo lo conduzco. No voy a entrar, pero si quieres, lo conduzco. Y pues lo puse en la mesa y me dijeron que sí. Me dijeron, bueno, pues vamos a mandar a Colombia La la propuesta. propuesta y a ver qué nos dicen. Y a las 2 semanas yo estaba agarrando un avión para conducir este primer gran formato y mi primer trabajo como conductor. Me acuerdo en el 6º piso que subí a firmar el contrato y ya no decía actor Diego Derice, decía conductor. Me pone la piel de chinita, ¿no? Y a partir de ahí fue un gran amor a la profesión, un gran respeto también a la carrera, porque es otra preparación. Tú lo conoces perfecto. El en vivo, el saber que no es un personaje detrás de ti hablando lo que tú estás diciendo, eres tú, la consecuencia que tiene tu voz, el peso que tiene tu imagen, lo diferente que es que te lo diga el Junior, que tenía licencia para decir cualquier cantidad de barrabasadas, y Diego Derice, que ya tiene que ser más mesurado, cuidado. Entonces, sí, me gustó explorarlo. Diego, dime una cosa. Bueno, yo me quedé en que tenías una mueblería. La última vez que viniste, Claro. incluso me regalaste 3 Unas como macetas. floreritos con unas macetitas arriba y mi Correcto. nombre. Exacto. Hasta ahí me quedé. Fue Sí. como que tu primera, como tu incursión en el diseño. Sí, en pandemia todos nos reinventamos, los que no se quedaron estancados, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros tuvimos esta oportunidad de frenar un poco desde todos los frentes, ¿no? Personal, laboral, de pareja, y replantearnos qué estábamos haciendo. Y en mi caso, yo tengo a un par de amigos que amo con locura, que se volvieron mis hermanos, que en pandemia perdieron, pues, tenían restaurantes y bares. Entonces, Bye. bye. Y acaban de tener un bebé, mi sobrino, el Matías. Los amo, besos. Entonces me junté con ellos y les dije, oigan, yo traigo la inquietud de que ahora que todos estamos en pandemia y estamos más metidos en nuestras casas y ya vimos que les duele cosas a nuestras casas, así de, híjole, esta pared ya está descarapelada, esta planta ya llevaba muerta, había saber cuántos años, el pinche cactus así, fosilizado. Y les dije, ¿por qué no rescatamos la mano de obra mexicana de muchos talleres artesanos y hacemos una página en internet, una tienda digital donde podamos ayudar a estos microempresarios y nosotros sacar una marca? Porque yo quiero sacar mi marca de diseño. Me encanta el interiorismo y quiero sacar mi marca. Me uní con ellos y en pandemia justamente nos dimos a la tarea de hacer este catálogo y ver qué productos podíamos ofrecerle a la gente que iba a estar un tiempo indefinido dentro de sus casas. Y así es como nace Río Santo, esta mueblería de accesorios, mesas, lámparas, cuadros. Y sí fue como ese primer acercamiento al diseño del interiorismo. Funcionó muy bien, pero después que pandemia termina, gracias a Dios, pues ya era como complicado sostener este negocio, más la televisión que ya había arrancado otra vez, más mis proyectos alternos. Decido dejarles a mis socios esta parte de Río Santo y yo me enfoco más al tema del arte. Y ahí es donde digo, oye, si yo ya hacía cuadros decorativos para la gente y se vendían y funcionaba, ¿qué pasa si ahora pinto no para decorar, sino con un discurso para que sea una obra de arte y no un cuadro decorativo? Y desde ahí empecé a maquinar todo este rollo. ¿Cuándo lo concreto? Cuando me dice un neurocirujano que me tienen que operar de emergencia la columna porque dejé de sentir la pierna un día en la mañana. Me paro de la cama y me caigo porque la pierna que pongo es la derecha y estaba dormida como fantasma, pierna fantasma. Historia muy corta, voy con el neurocirujano, me hacen unas resonancias, resulta que mi columna está rota. Y a ver, una columna desde lo que simboliza la columna, que es el sostén de tu cuerpo. Dame igual qué. O sea, el Partenón y las columnas Todo. y tal, y la columna vertebral y entonces que me dijeran que estaba rota me hizo entrar como en un momento de shock. Pues tenía en ese momento 35. Acababa de cumplir 35. Entonces, Hace 20 años. Hace 4 ya.
Pero una persona de esa edad, como que Sí, como que no lo haces en te tu mundo, rompes ¿no? un ligamento, una cosa jugando fútbol, pero la columna, que te digan que tu columna tiene 85 años, o sea, que reflejaría 85 años, sí dije, wow. Y, y eso fue lo que comenzó o lo que hizo que detonara todo este discurso de resignificación en lo que hoy es mi arte, ¿no? O sea, todo el tema plástico, pictórico, bidimensional, abstracto, tridimensional, figurativo, todo lo que estoy haciendo y exponiendo nace a raíz de este enfrentamiento conmigo a mis miedos, mis dudas, mis culpas y mi frustración enorme de que me dijeron, vas a estar 6 meses en cama. No hay teatro, no hay giras, no hay novelas, no hay nada, porque si algo sale mal, es probable que la consecuencia es no vuelves a caminar bien. Híjole, y quedar medio así alto, bajo, pues no estaba en mis planes. Entonces sí fue un momento duro, madrina, de entender de que por muchos años yo no pausé y hacía novela tras proyecto, tras programa, tras evento, tras obra, sin frenar, sin priorizar mi salud, sin detenerme a pensar, esto es lo que quiero hacer, no. Entré en ese Viaje. loop, ¿no? De no parar, no parar y agradecido con el trabajo, pero no cuidaba a mi familia, no veía a mis amigos, no iba a las bodas ni de mis de cercanos. Llegué a conocer sobrinas cuando cumplían 2 años por estar en la chamba. Y la vida me dijo, frénate, güey. Y me frenó. 6 meses en cama. Y ahí fue donde ya definiste qué es lo que ibas a hacer. ¿Y cómo lo fuiste aterrizando, Diego? Porque no es un ambiente muy fácil de poderlo tener. Es como de culto, ¿no? Como... Totalmente. Es incluso más difícil que este medio al que nos dedicamos también, el Sí, medio artístico. Y vaya que es complejo y tiene sus curvas y sus dobles caras y sí, su pero forma, el arte pero es otra el arte cosa. es otra cosa. Es una cúpula, como dices, es un nicho al que no todos acceden, tanto para hacerlo, Sí, ejecutarlo, para formar parte del gremio, sí, como para como para venderlo. consumirlo y también coleccionarlo. Entonces, fíjate que la decisión la tomé justo de las últimas noches en el hospital. Yo pasé más de 20 días en el hospital porque la cirugía fue compleja. Imagínate que mi columna se rompe y al romperse el tejido óseo de las vértebras empieza a crecer alrededor de mis nervios y por eso es que se apagó la pierna, porque los apretaron tanto que es como si a una manguera de agua le Sí. haces así y deja de fluir. Entonces la electricidad que hace que nos movamos dejó de fluir. Y, y en ese momento, en los últimos días del hospital, yo tenía un montón de medicamentos, pero un montón. Entonces alucinaba. O sea, para el dolor que me ponían morfina y otras cosas, sí llegué a alucinar un par de veces. Y dentro de esos sueños lúcidos o vívidos, estaba tienes que aterrizar todo el ruido que hay en tu cabeza. Entonces le pedí a mi mamá que me llevara mis cuadernos, lápices, plumas y cosas, y empecé a dibujar todo ese ruido que tenía en mi cabeza. Ese ruido, con un poquito de orden a lo largo del primer mes de mi rehabilitación en casa, sin poder caminar todavía, se volvió mi primer colección de arte. ¿Y la titulaste? No Words o Sin Palabras. Y es la resignificación de todo ese ruido mental. Yo en mi cabeza me decía, puta, ¿por qué te operaste en México y no en Houston? ¿Por qué no viste a otro doctor? ¿Por qué no exploraste otra posibilidad? ¿Por qué no te operaste antes? ¿Por qué no el dolorcito que tenías desde hace 2 años te lo chequé? Todo eso, sí. Y entendí que las palabras tienen un peso enorme sobre nosotros. La mente es Nuestras súper propias poderosa, nuestras palabras. palabras. Porque yo hablo contigo ahorita a una velocidad. Nosotros nos hablamos a nosotros mismos 3 veces más rápido. Y si no son palabras lindas, y si no son porras, ¿Te las crees? te las crees. También. Entonces imagínate, aparte de lisiado, de la maldita lisiada, aparte de estar en rehab, estaba en un pleito interno conmigo de que yo provoqué eso. El sanarme de ese lugar y sacarme del de víctima y ponerme en el de ejecutor de decisiones fue a través de esa primer colección de arte.
Y hoy es una de mis colecciones más vendidas aparte. ¿Y cómo ingresas ya a una galería y cómo empiezas a vender tus cuadros? ¿Cómo es este camino que yo creo que debe ser muy, muy difícil, Diego? ¿O se facilitó? Yo no sé en mi vida quién desde arriba opera mi videojuego, pero gracias. Lo hacen espectacularmente bien. Para empezar a actuar no fue complicado para mí. Por supuesto, hay un momento, una curva de aprendizaje, pero desde mi primer telenovela, que fue Qué pobres tan ricos, con Rocío Campo y al lado de Silvia Pasquel, que se volvió mi madre, de Jaime Camil, que se volvió mi hermano mayor, que siempre quise tener, y muchos más amigos que a la José fecha Eduardo seguimos. Derbez estuvo ahí José contigo. Eduardo Derbez. Que eran pareja, ¿no? Éramos pareja, él y yo en la novela, íntimo amigo. El Flaco Ibáñez, un gran maestro, Arturo Peniche, Suria Vega, bueno, Tiare Escanda, vaya el encaso que había. Fue mi primer novela y a partir de esa, por los resultados que tuvimos, se me abrieron muchas puertas. Entonces tampoco te puedo decir que mi entrada al medio fue ruda, no fue esta historia de tuve que picar piedra 8 años y no, fue altamente disfrutable. Algo así me pasó en el arte. Los primeros 6 meses, tantos medicamentos que te digo que me administraban para volver a echar a andar la electricidad en los nervios, me tenían despierto todo el tiempo. Yo dormía 20 minutos cada 4 horas. Ese era mi máximo de dormir. Entonces, en esos primeros 6 meses pinté 80 cuadros. 80 cosas que tenía en la cabeza. Y esas piezas, pues ya no podían caber en mi casa. O sea, ya era vivir en una bodega. Y decido hablar a esta feria internacional a la que yo ya había ido como espectador, que se llama Bada, a la cual estoy eternamente agradecido. Y mando mis piezas a curaduría. Curaduría es este cónclave o este grupo de personas conocedoras del arte que dicen si sí vas o no vas. Si no vas. Así, arriba o abajo. Y me contestan que sí voy. Entonces, expongo por primera vez en febrero del 2023 en esta gran feria en Campo Marte. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hago sold out. Todas las 80 piezas se vendieron. Claro, estaba empezando, mis precios eran ridículamente bajos. Hoy la gente que tiene estas piezas, que aparte son de mis mejores obras, se las quiero recomprar al triple y no me dejan. Pero bueno, fue mi primer acercamiento con un público real, que no fuera mi familia, que me dijera, ay, qué bonito pintas. Y me di cuenta que sí tenía algo que transmitir, algo que comunicar y un lugar muy vulnerable en el que yo estuve para conectar con la gente. Todos tenemos miedos, todos tenemos de repente esta vocecita que no nos deja avanzar o que nos hace sobrepensar las cosas. Y por medio de mis piezas, el discurso es ese, que te atrevas a vivir, ¿no? Que tengas ese movimiento tal vez incómodo, pero que el movimiento incómodo va a generar cambio y va a generar oportunidades nuevas. Siempre. Siempre. Así te despidan del puesto donde estuviste 40 años, eso te va a dar un empujón para que probablemente descubras cosas que no hubieras descubierto si te hubieras quedado ahí otros 20 más. Y los coleccionistas y los espectadores conectaron con este discurso. Y así empecé. Segundo año, con la misma feria, pero ya el segundo año fue, oye, ¿y si metemos las obras a Nueva York? Capaz que ahí también gustan. Abrimos Nueva York, sold out en Nueva York, en mi primera exposición internacional. Le vendimos a la jueza más importante de Nueva York y a unos coleccionistas privados increíbles. Los dueños de la feria vieron eso y me llamaron para Miami. Apenas en diciembre del año pasado expusimos en Miami con un sold out enorme. Salimos en la NBC, en CNN. El Damon John de Shark Tank me compró una colección. No me la creo, madrina. O sea, es que si me preguntas de verdad qué tan difícil te fue, ha sido lo más fácil que me ha pasado y lo más hermoso y lo más nutridor. Pareciera que esto debió de haber sido desde antes. O sea, es como la vida diciéndome, ¿ves por qué te frené? Porque ahí, donde tú no ibas a frenarte nunca, no ibas a descubrir esto que hoy te hace pleno, te hace mucho más consciente quién eres,
Por eso creo que estoy también en el mejor momento de mi vida. Por primera vez sé quién soy, desde dónde amo, qué quiero, a dónde quiero llegar, con quién lo quiero compartir. Todas estas preguntas que de repente son tan complejas se llenaron solitas, se contestaron maravillosamente. ¿Qué es primero, Diego, la emoción o el lienzo? ¿El lienzo o la emoción? La emoción. Cuando tú pintas de afuera hacia adentro, es muy probable que te dejes engañar por esta 3D o esto que de repente quieres siempre ver bonito. Calculas más, ¿no? Balanceas, hablando de las piezas, pero balanceas y ves que tal vez esto ya es muy oscuro y que tal vez la gente entonces lo va a considerar medio fuerte y entonces hay que hacerlo más liviano. Pero cuando pintas desde la emoción y es una catarsis real, creo que es cuando las piezas son más honestas, hablan más y siempre tienen alguien que va a rebotar con eso que tú desde tu sinceridad creaste. Hoy lo hago un poco en un intermedio. Ya no tengo tampoco que volcarme emocionalmente en una pieza, pero siempre antepongo la emoción al resultado. Siempre. Pero ahora, ¿vas a seguir trabajando en la conducción, en la actuación y en el arte? ¿O vas a pausar alguna de las actividades? Es una súper buena pregunta porque me la hago yo todo el tiempo. Y no me la contestas. Me la hago todo el tiempo porque evidentemente el tiempo que me requiere el arte, la televisión, la conducción, el teatro, es tiempo importante. Para montar una obra de teatro son muchísimos ensayos, por más corta que sea la temporada, también. Para alguna exposición también, para los horarios de una novela. Eres esclavo de un foro, ya no son tus tiempos, son los tiempos de la producción. Entonces, hoy sí estoy priorizando mi carrera de arte plástica, te voy a ser completamente franco, sí lo estoy priorizando. He dejado ir muchos castings y muchas ofertas de trabajo en televisión y en series porque tengo que ser muy congruente con lo que hoy me llena más. No me voy a despegar tampoco al 100% aún. Hay proyectos que me llenan muchísimo, tanto personalmente como laboralmente. Casa de los Famosos México es el proyecto más grande de la televisión mexicana. No, y aparte lo haces muy bien. Desde hace 3 años. Te extraña en esta temporada pasada, pero bueno. Me extrañaste en 2 días, en miércoles y domingo. Sí, pues sí. ¿No? Porque yo era el que estaba fijo de lunes a domingo. Pero en esta tercera temporada... Ya no te vamos a extrañar, vas a estar ahí. Voy a estar ahí. Probablemente miércoles y domingos tampoco esté, no lo sé, no he firmado los contratos. Pero sí es un proyecto que quisiera hacer al menos todavía este año. Veamos cómo pinta el próximo. Pero hasta ahora, sí te puedo decir, acepté una novela maravillosa con Nacho Sada, que se llama Amar, que ya estrenamos y va muy bien, gracias a Dios. Porque les dije, man, estas son mis fechas. Tengo Miami este mes, México este mes, mi primer museo en Oaxaca este mes y mis exposiciones fuera de México en Madrid este mes. Me ofrecieron un personaje que me daba tiempo perfecto para grabar y hacer mis cosas. Listo, no necesito más. Ya ni siquiera voy por ese protagónico, ¿sabes? Es como que ya entendí que ese ego no se llena desde ese lado. Y esta satisfacción personal no la lleno ahí. Y aquí en el arte, así sea una pieza de este tamaño, cuando un coleccionista se para enfrente, conecta y llora, o se emociona, o sin preguntarte cuánto cuesta, te dice, esta yo la quiero, es bien lindo. Oye, Diego, ¿y en el amor cómo andas? ¿Mandé? En el amor, fíjate que estoy pleno, porque entendí que el amor no nada más es amor de pareja, ¿no? Que este arrumaquito y este abracito y este cuchareo es una sensación física que yo puedo llenar también desde otros lugares. Me encanta estar en pareja, me encanta estar soltero, ambas las hago muy bien. Y hoy decido no estar en pareja porque justamente es eso. No puedo dar... Mi discurso hoy plástico habla de cómo ser tu mejor versión. Que te atrevas a ser tu mejor versión. No puedo ser mi mejor versión de novio si me involucra estar 10 meses metido en un taller
produciendo la obra que necesito hacer. No es tampoco un sacrificio el que lo haga, porque de verdad amo mucho Sí, ya lo veo. mi estado. Sí estoy en mi mejor momento, pero también quiero que todo lo que ahorita estoy pedaleando solo para avanzar más rápido, pueda yo bajar la velocidad aquí para sentarme a ver un atardecer con esa persona tan importante para mí, que en ese momento tendrá mi mejor versión para compartir con ella, y ella seguramente va a estar agradecida de que yo le dé ese tiempo. Este año no pinta que vaya a ser. pero bueno. Pero no me hace falta ahorita. No me hace falta. Me reencontré con una ex apenas, pero hablar ¿Con Irán? No. de nosotros. No, con otra ex. Pero le dije, oye, te quiero pedir una disculpa por cómo terminamos nuestra relación en ese momento, porque creo que fui muy duro. Historia corta, le dije, yo creo que tú sientes más por mí que yo por ti. Y, ¡qué osado! Y me duele. O sea, perdón, no sé no pude más. Y te lo tengo que decir. Fue fuerte, pero ahora en diciembre del año pasado y principios de este año que nos volvimos a ver, me dijo, Diego, eres el único que ha sido honesto conmigo. Y te lo agradezco. Mis amigas te odian a la fecha, pero yo te lo agradezco y te aprendí mucho. Entonces, me gusta saber que el Diego de hoy tiene las posibilidades de no ir sin querer pisando a nadie, cosa que me alegra. Entonces sé que cuando llegue, quien sea que esté ahí para compartirlo conmigo, le va a tocar mi mejor versión. Diego, pues no sabes cómo te agradezco que hayas venido a platicarnos de esta faceta tuya que descubriste en un momento tan difícil. ¿Dónde vamos a poder ver tu obra? ¿Lo tienes en alguna página de internet? Sí. Para ver las fechas de exposición. Mira, las exposiciones que sean aquí en México, tú vas a recibir una invitación membretada especial. A toda la gente que también me pregunta que en dónde, tengo una página donde tengo todo mi trabajo, que es www.diegodeericeart.com, así tal cual. Les podemos poner aquí también un linkcito, muy mono. Una lana y le ponemos. Exacto, no es cierto, claro que sí. No, claro que sí. Y en exposiciones, fíjate que este año tenemos, ya fue Semana del Arte en México, donde nos fue muy bien, por tercer año consecutivo el artista que más vende en esa feria. Me voy con mi primer museo en abril a Oaxaca, que estoy muy emocionado porque es como si eres actor y haces novelas y te ya hablan de Hollywood. Ya que te hablen de un museo es una cosa que todavía estoy procesando. Y después de eso vienen las exposiciones itinerantes aquí en México, en Casa Milán, en 2 galerías que ya firmé y la apertura de mi propia galería. Entonces, yo los voy a mantener avisados. En mis redes sociales, Diego de Erice MX, está absolutamente todo y me encantará compartirlo contigo y con todos ustedes que ya son público fiel de esta bonita sección en Casa de Mara. Gracias, Diego, por venir. Gracias a ti, te quiero muchísimo. Y yo a ti, mucho, de mucho, verdad, mucho. y qué gusto que estés muy bien. Saludos a tu mami, por favor. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos muy prontito. Gracias. ¿Algo que quieras agregar? Nada, sean felices, vivan, se va rapidísimo. Sean lo que quieran ser para ustedes. Está padre. Gracias, Diego. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está Diego de Erice, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Morita Digital.